¿Quién es guay ahora? O sea, me está saliendo el Ignatius que llevo dentro. Bienvenidos a otro episodio de Truco Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy estamos aquí con Jesús Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. Muchos le conoceréis por su blog Guerras Postmodernas o por sus colaboraciones en The Political Room. Y ahora, mientras veníamos aquí hablando, me ha contado que está preparando un libro sobre el blog Guerras Postmodernas. Muchas gracias por venir, Jesús, al programa. Y yo, pues, encantado de la invitación de estar hoy aquí. Esta entrevista se graba justo una semana antes del 12 de octubre, que es el día donde todo el país piensa en las Fuerzas Armadas porque vemos el desfile por televisión. Y me parecía buena idea pues hablar un poco del ejército español, que es una cosa que está ahí como un poco al margen y que se piensa en ello con muchos tópicos y muchos prejuicios, y que alguien que sabe de estas cosas nos explicara algo. Así que mi primera pregunta es ¿cómo definirías así a grandes rasgos la situación del ejército español en 2021? Pues tiene un problema serio. Primero porque España ha vivido en una situación de tranquilidad. Había un diferencial de capacidades enorme con la principal amenaza que viene del sur, nos guste o no. Y esto nos lleva a un concepto que la gente entiende poco, y es la disuasión. Es decir, el principal papel de las Fuerzas Armadas es prepararse para la guerra para que nunca haya guerra. Es decir, es como estar todo el día en el gimnasio machacándote para sacar cuerpo y sacar músculo y estar en forma, y nadie se quiera meter contigo. Entonces, el papel de las Fuerzas Armadas es estar preparado para eso. ¿Qué pasa? Que como nunca pasa nada, pues si uno llega a confundir lo que son las causas y los efectos. El estar todo el día preparado es como, no sé, como tener un muy buen plan de prevención de incendios, que nunca pasa nada. Y entonces vivimos con un país pues, en el que no se le ha dado la importancia a esto porque nunca pasa nada. Y el problema es que llegó la crisis del 2008 y se le metió un hachazo. Cuando la gente decía, ay, pero ¿por qué no se le recorta el dinero a las Fuerzas Armadas estando en una situación de crisis? Es que se le recortó el dinero a las Fuerzas Armadas, un tercio. Y empezaron a tener que mandar cosas a la chatarra, porque no había dinero o para mantenerlas, o porque no había dinero para modernizarlas, o no había dinero para comprar el sustituto. Entonces llevan una larga trayectoria de declive de capacidades materiales. Y ahora encima tenemos la pandemia. Y necesitamos un músculo económico pues, para poder atender necesidades sociales. O sea que la modernización de las Fuerzas Armadas Españolas se ha retrasado por la crisis del 2008. Y ahora encima, para colmo, no solamente hay que modernizar muchas cosas, sino que encima vivimos una era de salto tecnológico. No se trata de se te estropea la furgoneta, compras una. No, no, no. Es que ha cambiado todo y hay que comprar cosas más caras, más complejas, porque ahora tienes la ciberguerra y tienes los drones y tienes la automatización de cosas y tienes unas Fuerzas Armadas que tienen que dar un salto tecnológico en un periodo, en la segunda crisis que les ha tocado vivir en un largo tiempo. Y eso genera efectos, y es que los vecinos del sur, que como no son democracias y no tienen que hacer ese cálculo de mantequilla o cañones de atender necesidades sociales, porque es una autocracia, pues han lanzado pues, un plan ambicioso en el que, por ejemplo, Marruecos hace 2 años decidió aumentar su presupuesto de defensa un 29% y se plantean que quieren ser la potencia militar hegemónica del Magreb, cosa que en Argelia, pues evidentemente también están a la par y viven su particular espiral de cada movimiento y cada acción que hace cada lado genera una respuesta. Es lo que se llama un dilema clásico de seguridad. Las maniobras defensivas de reforzarse de cada bando es visto con suspicacia del otro y se ha reducido la capacidad. Y entonces cuando tú tienes a un país que ya no genera esa disuasión, pues empiezan a pasar cosas desagradables. Y te lanzan un montón de inmigrantes por una valla o te empiezan a trazar la zona económica exclusiva. Resulta que en las Baleares hay una zona que es una reserva natural. Tú vas allí a pescar y llega el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y te mete una multa. Pues una ley que sacó Argelia decía que eso era zona económica argelina, y aquí pasó un tanto desapercibido. Y la pregunta es, ¿los argelinos se atrevieron a trazar una raya diciendo este parque natural donde en España está prohibido pescar es para nosotros zona económica exclusiva de explotación de recursos naturales? Eso hubiese sido posible hace 10, 15, 20 años si no hubiese habido ese estrechamiento de brechas de capacidad. Entonces estamos en ese momento y el problema es que este tipo de cosas pasan en un tortazo. La realidad te da un tortazo y no se puede improvisar. Es decir, comprar materiales de defensa, formar a la gente, entrenarla, prepararla y tenerla dispuesta para aprender a manejar esa maquinita, ese dispositivo, esa cosa, no se hace en un día. O sea, que cuando te pase te va a dar un tortazo a la realidad. Y esto ya no es hace 100, 150 años que coges un mosquete, pólvora y se lo das
a un campesino y lo mandas a la guerra. Y la guerra se ha convertido en una cosa muchísimo más compleja en la que siempre hay que ir planificando 10, 15, 20 años vista. Entonces el planteamiento ahora es inquietante. ¿Podrías concretar un poco más esto de que, por qué tienes tan claro que la mayor amenaza para España viene del sur? Bueno, pues porque lo han dicho ellos. Después de que cerremos, Marruecos, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho, después de cerrar el capítulo de Sáhara Occidental, que Estados Unidos había reconocido, luego, bueno, ha dado un poco, dice, vamos a ir a por Ceuta y Melilla. Y lo dijo en noviembre. O sea, claro, lo que pasa es que en España tenemos una cosa y es que el establishment, hay órdenes de que estas cosas no se tratan muy decir. Si uno mira los informes que se publican en los estamentos oficiales, este tipo de cosas no se menciona porque la directiva es no hay de que soliviantar a los vecinos. A mí, por ejemplo, me echaron para atrás un artículo sobre el espionaje francés. Yo escribí un artículo sobre cómo Francia es un país en el que el servicio secreto, pero esto es una cosa que hace todo el mundo, trabaja al servicio de sus grandes multinacionales en los sectores que considera el gobierno estratégicos, que son defensa, telecomunicaciones, infraestructuras, energía, creo, telecomunicaciones, energía. Y lo usé usando principalmente bibliografía francesa. Es decir, los franceses, como también tienen esta cosa a veces de presumir de cómo le metimos un micrófono. Por ejemplo, en los vuelos de Air France que conectaban Estados Unidos con París, había micrófonos en la clase, en primera clase, en los asientos, para que los ejecutivos estadounidenses que viajaban a Francia a vender cosas. Y claro, bueno, entonces en Estados Unidos se hartaron tanto que yo creo que empezaron a filtrar cosas. Hay una bibliografía enorme. Yo la recopilé, la organicé. Lo que contaban los franceses, lo que se les infló los Estados Unidos, porque el comité de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos hizo audiencias públicas donde contaban como personal del consulado de Francia en San Francisco los detuvieron rebuscando en la basura de ejecutivos de Silicon Valley y cosas así, ¿no? Entonces yo lo organicé, lo mandé un artículo y se lo mandé a una institución pública y me dijeron, esto no lo podemos publicar porque esto insulta a los franceses. Digo, insulta, ofende a los franceses, decir que espían, pero si ellos están orgullosísimos, ellos tienen una cosa que se llama Escuela de Guerra Económica. Pues me dijeron, no, esto no se puede. Y cuando lo he comentado, todo el mundo me ha dicho, a mí me pasó lo mismo. Yo escribí un artículo sobre la amenaza de tal país y me han dicho que esto no se puede publicar porque esto es una institución pública y no se puede decir, bueno, luego Estados Unidos, Francia, Alemania o China o Japón te sacan un informe de nuestras amenazas, riesgos, peligros. Y sin ningún tipo de... Por ejemplo, Estonia es un país que saca un informe anual del servicio secreto de cómo ven ellos el panorama internacional y llaman a las cosas por su nombre. En España tenemos esa política de no ofender a nadie, entonces no hay un debate institucional. En los pasillos me imagino que sí. Con lo de Francia yo aluciné hace poco porque leí, era el 50 aniversario de Greenpeace y leí un artículo sobre el atentado al Rainbow Warriors, aquel famoso barco y tal, y la persona que puso la bomba, que puso dos creo, era el hermano de Ségolène Royal, que fue candidata a la presidencia y... es el líder del Partido Socialista. Sí, líder del Partido Socialista y primera dama cuando su marido era presidente de Francia, que es François Hollande, ¿no? Pues ese es el comienzo de un montón de cosas. Resulta que el jefe de la Dirección General de Seguridad Exterior era un almirante. Y bueno, claro, entonces barco, submarinistas, el tío lo tenía muy claro. Y lo echan. Es decir, él tiene que dimitir y le echan de las Fuerzas Armadas. Y se queda en paro. Es decir, era un tipo que todavía no sabía... Y entonces, ¿cómo se recicla él? Pues se va a la universidad y dice, todo lo que yo he aprendido en los servicios secretos de espionaje, esto deberíamos ponerlo al servicio de la sociedad para que en las empresas empiecen a utilizar nuestras técnicas de espionaje. Y es el comienzo. Y él hace, en una universidad de provincias, hace un primer máster de inteligencia económica. Y ahí empieza el comienzo en Francia en los años 80 y es porque un almirante había tenido que dimitir, especialista en inteligencia, y se había quedado un paro. Y entonces el tipo, pues con una universidad, pues monta el primer máster y de ahí empiezan a hacer... Y está todo en mi artículo, la historia de cómo hacen el primer máster y luego crean la Escuela de Guerra Económica y empiezan a hacer una escuela francesa de inteligencia económica con sus gurús y con sus libros y sus publicaciones y demás, totalmente abierto. Es decir, ellos... en otros países, digo, Estonia te habla de sus enemigos, los marroquíes te dicen ambicionamos Ceuta y Melilla, los franceses te presumen y aquí en España hemos hurtado a la sociedad y ese es el principal problema porque las Fuerzas Armadas son un servicio, o sea, son unos servidores públicos que responden a una necesidad, educación, sanidad y seguridad, y mientras todos más o menos sabemos que se despilfarra dinero en los aeropuertos o que aquí llega un ave y aquí no llega, el ciudadano medio no tiene ni idea. Primero tiene una idea de que se gasta mucho en defensa y de que... O tiene dos ideas. O que se gasta mucho y te lo dicen, ¡ay, se despilfarra mucho dinero! O piensa que las Fuerzas Armadas Españolas siguen siendo las que cuando él hizo la mili en los 80. Y te dice, ¡ay, no! Si yo hice la mili en un regimiento que no tenía nada. Y tú dices, ha cambiado mucho. Es decir, es como un pensamiento muy extremo.
idealizar las Fuerzas Armadas como un agujero, un sumidero de dinero que los militares viven como quieren y nunca han sido precisamente un sector de la sociedad privilegiado. Por ejemplo, en la época de Franco, muchos militares oficiales tenían que ganarse la vida con una segunda profesión. Eran profesores en matemáticas, en academia, sobre todo como tenían una formación, los de artillería, que tenían una formación en química o en física, pues muchos de ellos se ganaban la vida. Es decir, bueno, me imagino que habría generales que tendrían pues su parte del león en algunas cuestiones de comisiones, pero nunca han sido un estamento privilegiado. Entonces no tenemos conocimiento y ese conocimiento hace que luego tengamos un montón de problemas y ahora podemos ver con cómo estamos más supeditados a la industria europea, es decir, recibimos millones de los fondos europeos, pero a cambio tenemos que comprar cosas a Europa y no necesariamente cumpliendo, o sea, siguiendo las necesidades españolas. Entonces yo, por ejemplo, en las redes sociales soy muy activo en Twitter, siempre me he quejado mucho. Y no porque no sea europeísta, sino porque pienso que estamos sometidos a unas relaciones de poder que hacen que las Fuerzas Armadas pues se malgaste dinero y todo esto no es un debate. Pues, un hospital que está a mitad de hacer y la gente lo ve y pasa todos los días por la autopista y se queja. Pues aquí en la provincia de no sé dónde, de la España vacía, tenemos un hospital a medio hacer. Aquí en Extremadura no llega el tren. Aquí, digo, vale, esto está en el centro del debate, pero que España haya comprado aviones de más o comprado helicópteros a precio no sé, de su peso en oro, pues no es un debate que esté en el centro. Y si primero las realidades geopolíticas nos van a dar una torta, el segundo es la mala gestión de los recursos, es parte también del problema. Y me preocupa eso de que no esté en el debate. Esta mala gestión de los recursos tendrá unas causas o diferentes causas. Nuestro amigo Paris Hassel escribió un artículo sobre la uberización del ejército, ¿no? Y también se habla mucho, por ejemplo, pues ha habido varios artículos sobre conflictos de intereses, ¿no? Quiero decir, personas que estaban en el ministerio y a la vez en empresas armamentísticas. Bueno, es las puertas giratorias. Las puertas giratorias, sí. El primer problema, y esto la verdad que ahí no podría meter la mano al fuego, pero juraría que tenemos una ley de puertas giratorias que afecta a la función pública, sí, pero a los militares no. Creo, si no me equivoco. Y si alguien me... Es decir, que tú puedes ser director general de infraestructuras del Ministerio de Fomento, pero luego no puedes ir a trabajar durante no sé cuántos años. Pero eso, en el tema de los generales y almirantes, juraría que no está tan legislado, porque yo me he visto unos saltos, y a lo mejor estoy hablando de memoria, pero a mí me ha dado que he visto unos triples saltos mortales de terminar, de pasar a lo que es la reserva y inmediatamente reengancharse como jefe de proyectos y demás, que sí. Hay una empresa de armas, ¿no? Sí, la industria. Pero ese es el menor de los problemas, las puertas giratorias. Bueno, se han firmado cosas. El problema aquí fundamental es que la industria de defensa se entiende no como un proveedor de tecnología para unas Fuerzas Armadas, sino que se entiende siempre en función de puestos de trabajo. Y eso que es positivo, significa que, por ejemplo, cuando que te están... por ejemplo, el caso de Navantia, es una empresa pública, que hay un montón de empresas auxiliares alrededor de ella. Y directamente los directivos de Navantia decían, oye, para que esta empresa subsista, la Armada nos tendría que comprar algo. Y la Armada dice, oye, pues yo ahora mismo no tengo necesidad de nada, pues cómprame algo. Y es como... A ver, me estás diciendo que con mi dinero de mis impuestos queréis que la Armada compre un buque que no necesita, que os está diciendo que no necesita solamente para darle trabajo. Y claro, es igual que lo que pasa con las minas y demás. ¿No sería a lo mejor más barato como ciudadano decirle, oye, mira, pues mira, si tú lo que quieres es mantener los trabajos, mira, te doy no sé, una ayuda o un dinero en mano? O sea, es más barato darle al minero y al soldador, cortador de chapa, dinero en mano, que enterrar dinero comprando buques. Aunque sí, buques hace falta. Y eso es, por ejemplo, uno de los indicadores, ¿no? De hace 20 años. Cuando yo decía, comparas Marruecos... me retrocedo a la pregunta anterior, pero fue un detalle interesante para que la gente lo entienda. En el año 2000, España tenía 17 buques de combate, Marruecos 1. Ahora España tiene 11 y Marruecos tiene 7, 8. A ver, tendría que echarle unas cuentas, algo así. Y tienen planes y están hablando de comprar más. Hemos pasado de 17 a 1, claro. ¿Por qué en Perejil Aznar pudo reaccionar de una forma decisiva y hacer una operación militar? Pues porque teníamos 17 buques de combate y Marruecos tenía 1. ¿Por qué Marruecos está comportándose de una forma más agresiva ahora que ellos tienen, pues a ver, mira, esto se soluciona rápido, tienen las 2 Floreal, tienen la FREN, la descubierta, vamos por 4, las 3, sí, son 7 fragatas y estaban en negociaciones con Italia para comprar 2 más. Vamos a pasar de 17 a 1 a 11 a 9. Las relaciones con Marruecos y sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía de las aguas cambia. Pues entonces el problema con la industria es que somos los más europeístas, o sea, tenemos este problema de que nuestras autoridades son las más europeístas que nadie, mientras que en Europa velan por sus propios intereses. Es decir, después de que Europa
firmara un paquete de ayuda económica a España, vino por aquí el presidente de Airbus. Y España dijo, por supuesto, vamos a comprar muchas cosas de Airbus. ¿Son necesarias? Son, bueno, puedes sí, puedes no, pero por ejemplo, me acuerdo que iban a comprar helicópteros para la Guardia Civil sin un concurso público. Normalmente cuando se compra cualquier cosa se hace una licitación, cada empresa presenta su candidato, se hacen unas pruebas. Aquí se decidió de forma totalmente a dedo que se iban a comprar helicópteros Airbus H170, si no me equivoco el modelo, 160 o 160, 160. Es el modelo polivalente este. Sin concurso ni nada, y algunos precios que tú dices... A lo mejor, claro, ahora hay un debate, claro. Alguien me podrá criticar y dirá, hacemos un concurso público que se presenta el mejor, rusos, chinos, estadounidenses, pero siempre compraremos fuera o lo compramos europeos y sabemos que tenemos por lo menos el control del software y demás. Entonces en España hemos decidido, vamos a ser más europeístas que nadie y dos, eso nos va a dar un control. Pero ¿qué pasa? ¿A qué precios? Por ejemplo, el ministro Bono se empeñó que tenía que haber una fábrica de helicópteros en Albacete, porque él es de Castilla-La Mancha. Y la pregunta es, ¿compra España suficiente helicópteros como para que se mantenga esa factoría? No, pero España se comprometió que le iba a dar trabajo a esa factoría. Entonces, que compramos buques inflados de precio para mantener puestos de trabajo en Navantia. Compramos helicópteros de una forma un tanto dedocrática a Airbus para darle puestos de trabajo a la factoría de Albacete. Y alguien de Albacete y de Ferrol, mira, oye, que mi padre trabaja cortando chapa en el Ferrol y mi padre aprieta tuercas o tornillos, o mi madre aprieta tuercas y tornillos en la factoría de Albacete. Sí, vale, los puestos de trabajo también, pero el resultado que ha sido, que el ejército ha tenido que comprar, las Fuerzas Armadas han tenido que comprar caro y a sobreprecio. Por lo que cuentas y leyendo los periódicos da la impresión de que no hay mucho control sobre el ejército porque a la izquierda le parece un tema muy ajeno y muy incómodo, donde yo no sé quién es el experto en temas militares de la izquierda, aparte del GEMA de Podemos. Y a la derecha le parece que cualquier cuestionamiento, cualquier crítica del ejército es como antipatriota, ¿no? Están los dos bandos como sumidos cada uno en sus propias neuras, digamos. A mí este tema me lo han siempre mencionado mucha gente. Decía, no puede ser así, estás exagerando. Sí. Si fuese así, cuando llegase un nuevo gobierno, abriría los cajones, digo, ya, pero es que el problema es que uno mira en qué empresas terminan no solamente los generales y los almirantes, y como en España hemos tenido un bipartidismo donde se ha circulado el partido... Nadie ha querido romper la baraja porque sabías que en el siguiente turno te toca a ti. Es decir, tú eres socialista, socialdemócrata, socialliberal, llegabas allí, pero sabías que si aguantabas firmando un poco, pues ya sabes que vas a terminar un poco... Bueno, de hecho, o sea, García Vargas, que fue ministro de Defensa, sí, era presidente de TEDAE, de la Asociación de la Industria. Es decir, tienes a un antiguo ministro de Defensa del Partido Socialista en la Asociación Euroatlántica y demás. O sea que... si quizás la izquierda que se haya desentendido de las Fuerzas Armadas, pues sí, Podemos, más Madrid, yo me imagino que ahí tienen que tener muy poquitos, mientras que en Vox tienes a varios generales, Fontela Ballesta, Asarta, y luego, me van a matar el de Infantería Marina por Cádiz, por lo menos 3, o sea, que sí, que está muy descompensado, pero luego en el centro, donde han centro izquierda y centro derecha, que se han ido alternando, nadie ha cuestionado este tema. Y ayer luego hay una cosa muy, muy curiosa que a mí que aquí en España somos europeístas porque nos han impuesto, o sea, Francia y Alemania dicen, mira, lo que no puede ser es que yo te dé fondos de cohesión y luego tú te vayas a comprar un helicóptero más barato a Estados Unidos, porque es más barato. Tú te compras el helicóptero europeo porque te lo digo yo, y claro, ¿qué margen de maniobra tiene España? Y luego Francia y Alemania, cuando han hecho cuentas, ha dicho, mira, me compro estadounidense. Y yo digo, a mí como español se me queda una cara de idiota. O sea, que ellos nos imponen el comprar europeo porque sí, y cuando ellos han tenido necesidades por cuestiones de tecnología, además, pues han ido corriendo a comprar a Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania, que ha comprado el avión de patrulla marítima P-8 Poseidón a Estados Unidos. Y yo digo, ¿con qué cara la próxima vez se va a reunir el ministro español con el alemán? Y el alemán le va a decir, oye, la europeidad bien entendida comienza por comprar... Entonces, yo soy muy pro-europeo, sí, pero no tampoco, pero primos, hermanos, pero no primos. Y ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto europeo de avión de combate del que yo soy muy escéptico, porque Francia lo que ha dicho, claro, Francia sale ahí, Macron, y dice, oye, todos europeos, ¿verdad? Sí, pues bueno, me compráis el avión diseñado por Francia, por ingenieros franceses, que se va a fabricar principalmente en Francia. Y bueno, los alemanes ya se estaban quejando. Entonces... Claro, ¿qué margen? Es que también, pues, alguien del Ministerio de Defensa me descuelga el teléfono y me dice, a ver, listo, ven aquí tú y ven tú conmigo a la reunión y le dices a los alemanes que
que no vamos a tragar el avión este y que no vamos a comprar europeo, y luego les reclamas con la misma cara fondos de recuperación para el coronavirus. Entonces, la idea de la uberización que planteaba nuestro amigo Hassel iba un poco como que España estaba sometido a los designios del malvado ultracapitalismo, y yo digo, no, si no está sometida a los designios del malvado ultracapitalismo, está sometida a los designios del europeísmo. Pero esto viene de antiguo, de cuando incluso la cooperación bilateral antiterrorista de Francia. O sea, Francia dijo, oye, ¿tú quieres ayuda con ETA? ¿Que quieres que acabe con los santuarios de terroristas etarras en el sur de Francia? Bueno, pues vamos a entendernos un poquito con la industria de defensa. Y España tuvo que, me acuerdo que había un concurso, ahí sí hubo concurso de helicóptero de transporte y helicóptero de ataque. Y entonces se plantearon, habían dos cosas, el Super Puma francés y el Black Hawk estadounidense, que es el famoso de Black Hawk derribado. Y yo no sé si, la verdad que no sé si es verdad o mentira o no sé. Bueno, pero total, que el ejército de tierra quería el Black Hawk. Cuando digo verdad o mentira me refiero que no sé si es porque dijeron, mira, yo quiero ir al estadounidense porque mola. No sé, no lo sé. O si de verdad alguien se montó en él, hizo un montón de pruebas, hizo cálculos. Pero dijeron, Black Hawk. Y no, hay que comprar francés. Porque si quieres que te extraditen a los presos de ETA, perdón, a los terroristas de ETA, hay que comprar francés. Y dicen las malas lenguas que a uno de esos helicópteros se le llamaba internamente de forma jocosa el Mortadelo, porque era el alias de un terrorista de ETA. Y decimos, estos son los que tuvimos que comprar para que extraditaran al Mortadelo. Y luego con el helicóptero de ataque también pasó lo mismo, entre el Apache y el Tigre. Y se decidió comprar, con lo que se hubiesen comprado 36 Apaches, pues se terminaron comprando 24 Tigres. Y luego resulta que de esos 24, 6 se dieron de bajas por no sé qué. Bueno, largo de explicar, y nos hemos quedado con 18. Y yo pienso, pero a ver, yo como contribuyente, que hemos terminado con 18 helicópteros cuando podíamos haber tenido el doble. Y te dirán, bueno, ya, pero es que si compras estadounidense siempre dependerás del otro, el software no tienes acceso a él, hay una fábrica en Albacete. Vale, pues no sé, digo, ¿y no había otra manera más barata de acabar con el paro en Albacete? O no Sí, sé, o a lo como mejor... tú dices, dar subsidios de paro No, directamente. o directamente, o vamos a dar otro salto, vamos a pensar, oye, y si en vez de pensar en helicópteros, hacemos una decidida apuesta por los drones, a lo mejor, el futuro, es decir, me refiero a decir, bueno, porque al final lo que hicieron los franceses dijeron fue, mira, tú quieres la factoría en Albacete, muy bien, yo te vendo los helicópteros, tú me vas a comprar el helicóptero si vas a darle trabajo a esa factoría, y yo te lo vendo con un... O sea, cuando compras el helicóptero estás comprando, pagando, amortizando el precio de la factoría, o sea, estás comprando helicópteros a precio inflado. Entonces hay otros países que, no sé, Turquía, que ese es un caso extremo, es un país que tienen una Secretaría de Estado para la Industria Militar que no depende de defensa, depende de presidencia. Y es un país que ha decidido, vamos a ser autónomos. Y yo que lo sigo mucho en Twitter, y a frikis turcos, y además que tienen una publicación online que se llama Defense Turk, y yo digo, pero no puede ser que un país con ese Producto Interior Bruto y ese nivel de población estén cada semana probando algo nuevo, de todo, que yo pienso que eso no es inviable, ¿no? Porque, bueno, me tendría que pasear por un hospital público turco para saber de dónde... O sea, porque esto la vida no es un videojuego que trucas, que pones una combinación de números y letras y tienes dinero infinito y entonces empiezas a desarrollar. Si estás desarrollando tanta industria militar es porque no estás desarrollando otro tipo de industria o porque no estás atendiendo las necesidades de tus ciudadanos. Porque Turquía no es un país que produzca gas, petróleo, tienen turismo, agricultura y igual es una industria incipiente. Entonces digo, decir que hay alternativas. Yo no estoy diciendo, no seamos europeos, no apostemos por la soberanía tecnológica. Digo, pero seamos un poquito más listos. En vez de pagarles a los franceses para que nos monten una factoría en Albacete, no había otra opción. No. O sea, si queremos darle a nuestros ingenieros, o sea, no queremos dejar de ser un país de, no sé, de camareros y recepcionistas de hotel y limpiadoras de, pues no sé, hagamos una apuesta por la tecnología. Y ese dinero que estamos dispuestos a gastar, en vez de dárselo a una factoría francesa de helicópteros en Albacete, apostemos por otra cosa. Sí, no sé, hay alternativas. Yo no estoy negando y ser europeos y europeístas también, porque bueno, después de la de Afganistán decía Borrell, ¿no? Oye, pues a lo mejor un ejército. Bueno, pues ahora es cuando empezamos a descubrir que en Europa hemos vivido bajo la larga y alargada sombra del poderío militar estadounidense, que cuando hubo que dar tortas, los políticos decidieron dar tortas en Bosnia en el 96, en Kosovo en el 99, en Libia en el 2011, Europa no podía. Y cuenta Obama que él se metió en la guerra de Libia no porque él quería, sino porque Francia y Reino Unido se pusieron muy, muy, muy pesados y lo arrastraron a meterse ahí. Para pensar en la uberización, que estamos bajo los designios de los malvados estadounidenses. Es decir, Europa ha intentado jugar a su pseudo cuasi imperialismo
y no le daban los recursos ni las capacidades militares y tuvo que arrastrar a Estados Unidos. Entonces, sí, europeísta, sí, gastar con cabeza, gastar más, a lo mejor no hay que gastar más, a lo mejor hay que gastar con más cabeza. Pues te voy a pedir que saques Sí. una pregunta de la caja de incómodas y me la pases para que te la lea. El momento más esperado de las preguntas incómodas de Linux. Así, con ritual. Pues mira, esta tiene que ver con el teniente Segura, que escribió este libro que se llama El libro negro del ejército español. Yo le hice una entrevista que salió en ACAL, le hice una entrevista cuando salió y el titular era que el ejército español actualmente, él calculaba que solo podría defender un 25% del territorio nacional. ¿Cómo te suena esa frase? ¿Te parece realista, A mí exagerada? Cuando alguien te dice ese tipo de cosas, no, el ejército solamente es efectivo al 30. Esas métricas es como muy de béisbol o de la NBA. No sé, me gustaría saber ¿En qué se basa, no? en qué se basa. Lo que sí puedo decir, a ver, es que si alguien no lo ha notado, soy canario. Y el concepto de defensa nacional es muy diferente en Teruel, Soria o Canarias. Es decir, cuando alguien de Soria dice, pues yo no sé por qué se gasta en defensa. Y yo digo, claro, porque a ti los lineales del supermercado de tu barrio se rellenan gracias a un camión, un tráiler que viene por carretera, por autovía. Pero yo soy canario y a mí los lineales del supermercado se me rellenan gracias a un buque que viene por un mar, donde hay una armada de un país que dice que las aguas que están al sur de Canarias son suyas y no nuestras. Y que en caso de que haya un conflicto, a ver cómo rellenamos los lineales y cómo la refinería de Santa Cruz de Tenerife rellena sus stocks de combustible para que la central de Granadilla produzca electricidad. O sea, en un conflicto prolongado nos podríamos quedar sin comida y sin agua. Entonces yo, como canario, digo, oye, pues una armada me parece importante, aunque solo sea porque soy canario. Entonces, si uno mira el mapa, y es una cosa que como canario hago, y que tienes a un territorio peninsular, claro, es que si tú estás en la península, la defensa de España, todas las zonas problemáticas están más allá de la península. Y claro, ahí yo ya lo de los porcentajes no lo sé, pero me parece que poder asegurar Canarias, ¿vale? Esto es un término clásico de la geopolítica española, el eje Baleares, Estrecho Canarias. Si le hace uno no es una línea, sino hacer como una franja enorme de todas esas aguas, España poder mantener el control de lo que se llama en términos geopolíticos líneas de comunicación marítima, SLOC en inglés, son las siglas. Pues ahora mismo está un poquito complicado, entre otras cosas por el rearme marroquí, que además ellos son capaces de generar eso que se llama una burbuja antiacceso y denegación de área, A2 a AD. Anti-Access Ordinary, que es un concepto que se usa, que inventaron los estadounidenses para decir cuando un país te pone ahí un montón de misiles antiaéreos, antibuques y su fuerza, y por ahí no pasa nadie. Entonces, además me estaba comentando ayer un profesor especialista en seguridad y defensa que se había puesto con un videojuego, pero esto es ultra realista, a hacer escenarios, a usar los escenarios y hacer como partidas y partidas y partidas. Y bueno, por cierto, me propuso abrir una línea de investigación del uso de los wargames, que eso en Estados Unidos está ya más que... sí, se toman muy en serio los wargames, vamos a hacer usar juegos ultra realistas para empezar a probar conceptos y ver si realmente con las fuerzas que conocemos sobre el papel se puede. Y él decía, no. Y él decía, es que yo utilizaba en el videojuego las Fuerzas Armadas Españolas con sus capacidades actuales frente a las Fuerzas Armadas marroquíes actuales que quisiesen crear una burbuja en torno a Ceuta y Melilla de por aquí no pasa nadie. O sea, los buques españoles no pueden llegar allí con su comida y su combustible y demás, y los buques militares ni se pueden acercar. Y por esa reducción de las brechas de capacidades, pues él lo cuestionaba. Yo no lo sé, porque lo que no te mide a los videojuegos es el nivel de entrenamiento, la capacidad de formación, el nivel de los técnicos y mecánicos españoles, pues es muchísimo más elevado que los marroquíes, que necesita, por ejemplo, la industria francesa para mantener los niveles. O sea, España es capaz, por ejemplo, no solo de reparar sus propios aviones, sino de desarrollar, el Ejército del Aire desarrolla el software de los F-18. Como había mucha más competencia industrial en la Guerra Fría, cuando España compró los aviones, exigió que poder tener acceso al software, ¿cómo diríamos? Al firmware no como casi el sistema operativo del aparato. Y eso, claro, en aquella época había más competencia, había más empresas, no había este oligopolio, y entonces lo accedió. Entonces tenemos ese nivel. Entonces hay cosas intangibles cuando comparas dos países. Entonces, claro, los militares españoles se suelen aferrar a eso, ¿no? Nosotros estamos mucho mejor preparados, tenemos mejor doctrina, estamos más entrenados, más familiarizados con la OTAN, tenemos nuestro nivel es superior ya, pero
pero la tecnología, el espíritu a veces no supera a la tecnología. Y esa brecha se ha reducido y a mí me preocupa precisamente eso, porque lo fundamental es el poder aeronaval, para poder mantener el control y poder seguir llevando los camiones cargados de comida a Ceuta y Melilla y poder impedir que atenasen Canarias y demás. Y a mí sí lo veo problemático. O sea, no sabría decir cuánto, en términos cuantitativos, me parece muy arriesgado. Digo, esto no es el béisbol de cuántos innings y cuántos outs y cuántos rebotes en zona. Eso no es en Fuerzas Armadas un poquito complicado. Sí, es un escenario más complejo. Has mencionado un término que está crecientemente de moda, que es el de geopolítica, y que es como otra dimensión, digamos, para mí del análisis, porque si tú piensas solo en la política, por ejemplo, personajes como Fidel Castro y Francisco Franco son totalmente antagónicos y enemigos mortales, pero si piensas en geopolítica, eran aliados, porque España no participó en el bloqueo de Cuba, tenían unas relaciones muy cordiales, hay fotos incluso del Che Guevara en las ventas en Madrid. Y se decretó, esto es un detalle, que cuando murió Franco el 20 de noviembre de 1975 se declaró luto oficial en Cuba. Pero esto ahí yo no sabría decir si esto es geopolítica o ahí hay alguna cosa extraña de, como dicen en Cuba, es que entre gallegos se entendían. Hombre, hay algo de geopolítica cuando tu país está bloqueado sí, y bueno, alguien, ese es te echa un cable. el origen del concepto, la tradicional amistad hispano-árabe. Sí. Esto lo estudió alguien. Resulta que, claro, después del 45 España estaba aislada y miró a qué clase de regímenes podía mantener. Por eso tuvo relaciones con Argentina de Perón, que fue la que proporcionó cereales a España. Y estaban luego los estados autoritarios del mundo árabe, que también eran unos estados que no estaban alineados con Occidente. Y ahí fue cuando Franco intentó acercarse pues al partido Baas y todo esto. Entonces de ahí surge este concepto que se usa mucho de la tradicional amistad hispano-árabe. No, esto no viene por la tradición de la Reconquista, esto viene porque en los años 50 hubo un acercamiento buscando bloques geopolíticos que estuviesen pues, al margen de Occidente. El problema de la geopolítica, primero, un breve apunte, es un concepto que creo que se ha trivializado mucho. Es decir, geopolítica es el estudio de la proyección del poder sobre el territorio. Y cuando hablamos de geopolítica terminamos usándolo como sinónimo de asuntos exteriores o política exterior o relaciones internacionales. Y claro, yo que a pesar de que soy de formación sociólogo he hecho mis pinitos en la geopolítica, digo, ¿y dónde está aquí el mapa? ¿Dónde está el estudio? Fíjate que he utilizado conceptos como las líneas marítimas de comunicación y he insistido, claro, que como soy canario, la realidad física te golpea en la cara, estás en una isla, ves el mar y aquí cómo llega la comida y aquí cómo se mantiene el control. Y claro, yo le he dado bastante, soy un friki de la cartografía, me encanta coleccionar mapas y busco, y cuando ha habido conflictos los cuelgo a la pared y me monto, sí, me gusta visualizar las áreas de conflicto y seguir las noticias y mirar. Entonces, en España yo creo que tenemos cometemos el pecado de hablar de geopolítica sin mirar un mapa, sino que sustituimos a geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica parece que estamos usando los fríos intereses. Es decir, geopolítica se ha convertido en un sustituto de la idea de no existen los valores o no deberíamos hablar de los valores, sino que solo existen los fríos intereses. Pero cuando hablamos de esos fríos intereses, de lo que estamos hablando son de las realidades físicas, materiales es decir, hola, yo soy Fidel Castro, controlo una isla, es una isla, está aislado, rodeado de un país muy cercano, que es Estados Unidos y que es antagónico. Entonces la geopolítica ahí en este caso es mirar el mapa y entender, y hay unos lazos culturales con España y vamos a romper ese aislamiento. Pero entonces geopolítica, la razón última al final es que la geografía es inamovible. Bueno, en Canarias ahora mismo estamos viendo que ha estallado un volcán y la isla ha crecido unas cuantas hectáreas, pero quitando ese tipo de fenómenos geológicos, quitando de una isla que creció poquito, cuando uno empieza a estudiar geopolítica empieza a descubrir pues, que, por ejemplo, que hay una cierta continuidad. Es decir, a ver, ¿cómo digo? Los intereses de los países suelen ser más o menos los mismos, pasan décadas y décadas y décadas, más allá de los gobiernos. Por ejemplo, Polonia es un país que está en una llanura y tú te pones como polaco a mirar a un lado a otro y dices, esto es un sándwich, siempre me ha tocado estar entre Alemania, entre Berlín y Moscú. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que tienen los polacos? Uno, aliarse con una potencia externa que les salve. En el caso del periodo de entreguerras lo hicieron aliándose con Reino Unido y Francia, que declararon la guerra a Alemania por eso. No les salvaron, pero se metieron en la Segunda Guerra Mundial por eso. Y la segunda estrategia que han seguido siempre los polacos es intentar unirse a los pueblos de Europa del Este. Y empiezas a ver que hay unas continuidades entre la Polonia de entreguerra, que intentó montar una alianza con Ucrania y con Lituania, y la actualidad. Y ahora resulta que Polonia ha montado el Triángulo de Lublin con Lituania y Ucrania, han montado los 9 de Bucarest, la iniciativa de los 3 mares, y se están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en los años 30, con otro nombre, pero hay continuidades. Y entonces,
sea a la izquierda, sea a la derecha, las circunstancias en las que se enfrentan los países suelen ser lo mismo. Y España es un país que está ahí en una esquinita de Europa, en el que los europeos les queda un poco lejos todo esto que estoy contando de Marruecos, porque a los lituanos y a los polacos les preocupa Rusia, Francia tiene intereses globales, y las particularidades de España, pues aún al resto de Europa, tenemos que intentar hacerles ver que nosotros tenemos unos problemas que a ellos les resulta extraño. Y dos, tenemos una serie de territorios que están fuera de la península y que no se defienden yendo en ave. O sea, ahí no movilizas, esto no es como la Alemania del 19 que movilizas tropas con trenes. Hay que llegar con barco y controlar el aire. Entonces España, pues, tiene unas particularidades y me da la sensación de que no hemos sido muy como diríamos, muy eficaces en hacerlo entender. Por ejemplo, Ceuta y Melilla están fuera del paraguas de la OTAN, que es una cosa muy rara. Es como estar pagando un seguro, es como tener un seguro de incendio y luego te dicen, no, si se incendia tu casa no acudimos los bomberos. Y es como, pero entonces que... Bueno, pero hubo una especie de rectificación, ¿no? Cuando pasó esto, en Europa dijeron que sí, que... Bueno, sí, hayan dicho, sí, bueno, con la boca pequeña, quizás. Se excluyó Ceuta y Melilla porque nosotros nacimos como una alianza para enfrentarnos a la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Pero claro, hemos terminado desplegando tropas en Afganistán. Que España diga ahora, o sea, que a España le digan que Ceuta y Melilla, ahí te quedas porque es un conflicto que está en la norte de África, España se va a quedar con una cara muy rara cuando digan, oye, o sea, que montasteis una misión en Afganistán y ahora me estáis diciendo que a 10 kilómetros de... No, entonces, a ver, se sobreentiende, la versión oficial es que se sobreentiende que esa idea de los límites geográficos de la OTAN está superado. Pero yo como español me quedaría un poquito más tranquilo si me lo ponen por papel. Si se lía, vamos. Vale, pero oye, mira, si me lo pones en un tratado, si me lo pones como en una adenda, en un apéndice, en una cosa, yo me quedaría como ciudadano español un poquito más tranquilo. Te quiero hacer una pregunta sobre el coronel Pedro Baños, que es una figura controvertida, pero mediáticamente, digamos, es como la figura más prominente de una persona que habla de geopolítica, de conflictos. Es la primera persona que ha conseguido en España que se hable de geopolítica y que un libro suyo haya llegado a la 17ª edición. Y yo digo, oye, el día que yo me quiera poner a escribir a geopolítica ya podré tocar en una editorial y decir, oiga, mira, ¿le suena a Pedro Baños la geopolítica? Pues yo también digo, nos ha hecho un favor a todos. O sea, para empezar nos ha hecho un favor a todos. Sí. Porque a mí me dices hace 5 años que iba a haber un bestseller de geopolítica en España y digo, ¿qué va? Pero eso no le interesa a nadie, somos 4 gatos. Entonces, para empezar eso. Sí, eso yo también me parece una figura muy interesante. Pero iba a ser un asesor de primer nivel de Pedro Sánchez, se le ocurrió decir en una entrevista que España, una cosa tan suave como que España debería reconsiderar qué alianzas son más beneficiosas para el país, incluso considerar una alianza con Rusia, y le crujieron a conciencia, ¿no? Si no recuerdo mal. Y más cosas que le pasó. Cuenta lo que no había contado yo. A ver, para empezar es que esta idea yo la he visto muchas veces. ¿Qué hacemos en la OTAN? Deberíamos estar con Rusia. A ver, que Rusia está muy lejos. Es decir, que geopolítica de nuevo, es decir, nosotros, dice Putin, sí, España, yo te apoyo. Digo, vale, muy bien. ¿Alguien ha mirado el Producto Interior Bruto de Rusia? Es un país que juega en la liga, atención, de Canadá, Brasil, Italia y Corea del Sur. Es decir, cuando Grecia quiso quitarse de encima a la troika y al yugo de la Unión Europea, acudió me acuerdo, al Foro Económico en Cipras, acudió al Foro Económico de San Petersburgo. Y lo cuenta Varoufakis en sus memorias, que yo en aquel entonces lo dije, ojo con la reconfiguración aquí del orden geopolítico europeo y la parte ideológica y demás, y me crujieron y luego salieron las memorias, que efectivamente Tsipras acudió al Foro Económico y dice, oiga, ¿me podéis rescatar? Porque si me rescatan ustedes los rusos en unas condiciones muchísimo más ventajosas, yo mando a la porra a la Unión Europea. Pero claro, los rusos dijeron, tenemos el dinero que tenemos, o sea, no lo dijeron así, pero... Entonces, Rusia es un país que no es una potencia que juega, a ver, como dicen en el boxeo, que pega por encima de su peso, y lo hace entre otras cosas porque en el dilema de mantequillas y cañones, pues los hospitales públicos rusos son un desastre. Entonces es un país que tiene un gobierno autoritario que ha decidido que la gloria nacional es una cosa que alimenta el espíritu, y entonces tienen misiles y submarinos. Entonces, vale, ¿qué nos podrían hacer? En el caso de Ceuta y Melilla, ¿qué podrían hacer los rusos con un país que tiene el Producto Interior Bruto de Italia? ¿Darnos apoyo moral? ¿Poner Russia Today a nuestro servicio? No sé, es decir, la capacidad militar que tenga Rusia de sacarnos las castañas o incluso de intermediar. Porque en el caso de Perejil,
Ana de Palacio sacó a Colin Powell de la cama, que lo cuentan en sus memorias, que es muy gracioso porque aquí en España nos vendieron que éramos un país muy bien conectado con Washington y en sus memorias Tony Blair, George Bush hijo y Colin Powell hablan de los españoles como diciendo, madre mía, qué personaje. Porque claro, se apoyaron la guerra, pero nunca pusieron un solo soldado porque había una enorme oposición de la opinión pública española y entonces era como menudo flipados los del gobierno de Aznar que nos venían aquí diciendo, estamos a tope con vosotros, pero bueno, la cuestión es que le sacan a Colin Powell de la cama. Y Colin Powell dice sus memorias, dice, la crisis en el Mediterráneo. Y yo le dije, ¿dónde? Grecia, Turquía. Dice, no, Perejil. Y Colin Powell dice, ¿qué? Dice, Perejil. ¿Y eso dónde está? Dice, no, es una isla de 100 metros, 200 metros. Y dice, y la frase de Colin Powell es, ¿por esto me habéis sacado de la cama? Dice, pues los españoles insisten mucho, porque claro, España había hecho una operación militar y dice, y ahora necesitamos que la superpotencia apacigüe a Marruecos y le digan, habéis cruzado una línea roja, nosotros... Entonces a mí me parece que Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo más capaz de apaciguar o controlar a Marruecos que Rusia, y ya lo hemos visto con el tema de la bahía de Ceuta. Cuando la Unión Europea, ¿sabes? Marruecos ha jugado la carta, ha utilizado como arma el tema de la inmigración, que hace 10 años en el resto de Europa hubiesen puesto cara rara como diciendo, pero una isla, no, una ciudad perdida en el norte de África, pero el problema es que después del 2015 el tema de la inmigración irregular genera muchas suspicacias en Europa. Es decir, que después de que pasó la crisis de Ceuta, pues en Polonia, en Hungría, dijeron, inmigrantes irregulares, España, tienes todo mi apoyo. Y Francia, después también de los problemas que tienen ahora, el tema de la inmigración irregular, porque saben que muchos de los que cruzaron la valla no se querían quedar en España. Querían irse a vivir con su primo en las afueras de París. Y entonces Marruecos se estrelló contra la Unión Europea. Es decir, el problema de Ceuta se convirtió en un problema de la Unión Europea. España sola no hubiese tenido la capacidad de contrarrestar a Marruecos. Entonces, vale, alianzas alternativas, ¿pero con quién? Con los chinos, no sé. ¿Y nosotros les interesamos? Me acuerdo que ahora con todo este tema de la polémica del procés y los rusos, es que me acuerdo que hasta un medio encontró al profesor universitario, experto en geopolítica ruso, al que habían acudido los independentistas catalanes, y había dicho, pero nosotros ¿qué podemos hacer en ese caso? Si es que no tenemos ningún interés estratégico, es decir, ellos dicen, no, es que a cambio, ellos nos ofrecían reconocer la soberanía rusa sobre Crimea. Y yo digo, bueno, sí, que un paísito pequeño ahí perdido en Europa que se llama Cataluña me reconozca la soberanía de Crimea, a mí no me altera ningún equilibrio geopolítico. Y en cambio ellos quieren que yo les reconozca. Y a mí, yo es que no he sacado nada. Entonces, suele ser una idea que se plantea como, estamos sacando demasiado poco de nuestra relación. Y por eso yo decía, sí. A mí me parece que podríamos, uno, renegociar mejor el tema de Ceuta y Melilla, que son nuestros principales problemas con la OTAN. Dos, somos los únicos tontos que van a Europa y se creen el europeísmo, porque como tenemos este problema de identidad, y España es el problema, Europa es la solución, entonces vamos allí a jugar al multilateralismo y a compartir. Es como el niño al que los padres le enseñan siempre que hay que compartir tus juguetes y estamos todo el día compartiendo los juguetes y luego resulta que ningún niño comparte el suyo, sino que los otros han sido educados en lo mío es mío y si encima te puedo sacar lo tuyo, mejor para mí. Entonces digo, vale, que sí, si la idea es estamos sacando demasiado poco o estamos sacando insuficiente de nuestras alianzas, sí, eso lo llevo diciendo todo el rato. Que los rusos nos presenten una alternativa y que nos salven las castañas del fuego. Bueno, sí, en el que tienen un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, bueno, pero no sé. O sea, la verdad que no sé qué nos podrían hacer los rusos, qué nos podrían aportar los rusos para sacarnos a nosotros. Entonces, y bueno, y a Pedro Baños lo que pasó fue que, a ver, hay una cosa muy rara, porque salió una noticia de que él decía, ¿cómo es? Del entorno de Pedro Baños han contado que su nombre estaba en una terna o en una lista de candidatos para un puesto oficial. Que yo nunca entendí si eso fue una forma de enmascarar el origen real de la información. La cuestión es que se montó una campaña para que no se le diera ese puesto. Y esa campaña consistió en una triangulación de emails y WhatsApps en España de hay que parar esto. Y esos emails fueron filtrados en un caso de hackeo ruso de una organización británica que terminaron en un caso de falsa bandera. Es decir, se inventaron un Wikileaks de andar por casa para poder... Y ahí era de público conocimiento de que hubo movimientos en España de decir, oye, pues a mí no nos interesa que haya un tipo que tenga, parece, simpatías con Rusia y que se le dé un cargo público. Y hubo movimientos. Más allá de que... No es que no, es que hubo movimientos no sé, la verdad que no sé, me imagino que sería descolgar teléfonos y decir, ¿qué estáis haciendo al gobierno
Pero eso, claro, y eso es público y notorio, y él, por eso desde aquel entonces, pues siempre ha alertado sobre la infiltración y las maniobras británicas en España, porque esto tenía que ver con una organización británica. Pues te voy a pedir que saques otra preguntilla. A ver. Bueno, pues esta tiene que ver con una relación problemática que es de la izquierda con el ejército, ¿no? Desde desconectar directamente de los asuntos militares hasta, por ejemplo, el PSOE cuando nombra a Carmen Chacón ministra de Defensa y hace estas campañas, por ejemplo, de que pase revista a las tropas, embarazada y todo eso. Da la impresión, no sé qué opinas de este enfoque, de que se quiere presentar al ejército como algo amable, que realmente no es tan agresivo, algo más parecido a una ONG, a una protección civil. ¿Tú crees que este enfoque es correcto para mejorar su imagen o no? A ver, me acuerdo cuando nombraron a Carmen Chacón y que había como un cierto... A ver, digo, ciertas voces dentro de las Fuerzas Armadas de han puesto a una catalán y mujer para humillarnos, que era como... O sea, había un sector recalcitrante que lo recibió con mucho... Y desde el otro lado además se escenificó capitán, orden, man de free, me acuerdo, el trocito ese, cuando jura el cargo y hace el primer día la revista de las tropas en el Palacio, en la Castellana. Que me acuerdo que hubo un programa de humor catalán que lo dobló, la chaconeta metálica, le pusieron la voz de la chaqueta metálica y le ponían la voz del personaje del sargento instructor. Bueno, a ver, esto es un problema que yo he hablado, del que he hablado muchas veces, y creo que como que las Fuerzas Armadas han caído en su propia trampa. Coincide, es decir, a ver, recordemos, 75, 78, Constitución, años 80. A partir del 89 es cuando las Fuerzas Armadas empiezan a hacer misiones internacionales, y son principalmente misiones de paz. Y de repente descubren, claro, el concepto que se tenía en España en los años 80, las Fuerzas Armadas era la mili, y el único contacto que tenía un ciudadano varón era el mili. Entonces era una institución que generaba mucho rechazo. Y en los años 90, primero fueron Namibia, Centroamérica, y empiezan las misiones de paz en Bosnia. Y eso es un subidón mediático y de popularidad de las Fuerzas Armadas. Y entonces detectan que ahí hay un filón. Hablar de misiones de paz, hablar de Fuerzas Armadas siempre por la paz, trabajando por la paz, ayudando a los demás. Y las propias Fuerzas Armadas se han terminado creyendo en su película. En el sentido de que le ponen mucho énfasis y lo notas. Y las misiones internacionales y las misiones de la OTAN. Y digo, bueno, vale, sí, eso está muy bien. Pero la principal función, pero la número uno es la defensa nacional. Y eso ha quedado absolutamente desdibujado. Porque no había amenaza. Por ejemplo, el cambio bueno, claro, después del 11S, la irrupción del terrorismo yihadista, que es un movimiento transnacional, pone a Marruecos y a España, que éramos tradicionales rivales geopolíticos, en el mismo bando. Países amenazados por el terrorismo. Y entonces ahí se crea durante unos años una especie de... Sí, bueno, un ambiente de colaboración en el que es muy necesario llevarse bien con Marruecos porque la principal amenaza viene por ahí. Entonces parece que el tema y empieza a aumentar la inversión española en Marruecos. Y entonces estamos durante unos años ahí en el que tenemos a las Fuerzas Armadas todo el día desplegadas en misiones internacionales. Con Marruecos estamos colaborando en todos los planos, hay inversiones españolas, hay plataformas de teleoperadores, industria, inversión de turismo, y la defensa nacional queda absolutamente desdibujada. Y cuando yo he hablado alguna vez con militares y de capacidad y los problemas y todos los problemas, dicen, bueno, no, pero estamos aquí para hacer... las capacidades de cumplir nuestros compromisos internacionales siguen ahí. Digo, pero eso no es lo más importante. Y me acuerdo, bueno, Carmen Chacón, a ver si lo pronuncio, Carmen Chacón, cuando presentó el vehículo Lince blindado 4x4, que era un vehículo que se compró a toda prisa porque resistía mejor las minas y los artefactos explosivos, y me acuerdo que en la rueda de prensa, y esto salió, señaló para la parte trasera del vehículo, que es una parte mínima donde van las mochilas de los soldados, y aquí puede llevar ayuda humanitaria. Y ahí fue como ya la metáfora de cómo nos hemos perdido la perspectiva por completo. Porque el vehículo aquel se compró para proteger la vida de los soldados y para poder patrullar. Lo de llevar ayuda humanitaria en un sitio que simplemente era para que los soldados puedan meter las mochilas y no cabe mucho más. Y lo vendieron como que era un espacio para llevar las botitas de agua, los juguetes y demás.
Entonces, y ahora, bueno, lo hemos visto también con el coronavirus y con los incendios forestales, el Grupo 43, con los aviones que apagan fuego. Y eso, en las encuestas sale. Es una cosa como que a las instituciones mejor valoradas en España, Fuerzas Armadas. ¿Está usted dispuesto a gastar más en defensa? No. Es una disonancia cognitiva que tenemos la ciudadanía española, o que tiene la ciudadanía española, que no sé cómo se soluciona eso. Que o sea, no hay una percepción de la amenaza y del riesgo. Bueno, entonces lo que tú decías, también tiene que ver con la experiencia histórica. Por ejemplo, cuando hacen encuestas en el Reino Unido, que pasaron la Segunda Guerra Mundial, periodos bastante complicados en los que vieron el valor de la defensa nacional, ahí nadie está en contra de subir los gastos militares. Claro, en España. hay una divisoria absolutamente clarísima, muy clara en Europa. Una es la experiencia histórica de la Segunda Guerra Mundial, de haber sido invadidos y ocupados, y eso sufrió Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Noruega. Todos esos países lo tienen clarísimo a la hora de entender la defensa nacional, y ahora, de los últimos 10, 15 años, sobre todo 10 años, es la cercanía a Rusia. O sea, Finlandia, Suecia, están todos subiendo los gastos militares. Noruega, Lituania, Letonia, Estonia. Se nota mucho, uno, el haber pasado a la Segunda Guerra Mundial y al haber percibido tus ejércitos como algo necesario, y dos, la cercanía a Rusia. Claro. Son dos cosas que hacen que los países se tengan muy claro el gasto militar. En España hemos tenido una dictadura que encima la gente asocia a lo militar, cuando a partir del 59 son los tecnócratas del Opus, no son generales, pero bueno, está esta idea, ¿no? General Franco, incluso a pesar de que era un estamento social no necesariamente privilegiado, pero se asocia militar a los franquistas. Luego la mili, que eso, bueno, que también ha habido en otros países, pero me refiero que hay una experiencia histórica de desencuentro, bueno, es verdad, también en el siglo XX, que si las guerras de Marruecos, que si las guerras coloniales, que la guerra civil, es decir, hay toda una serie de experiencias históricas que hacen a España un caso peculiar en ese aspecto. Que hay un desencuentro entre la sociedad de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han encontrado en las misiones de paz una forma de venderse a sí misma. Pero a mí me parece que es un camino equivocado, porque hacen falta para otra cosa, y esa otra cosa está muy desatendida. Bueno, pues para acabar, cuando veníamos aquí hablando me contaste que uno de los conceptos más polémicos en tu blog, que había creado más discusión, más debate, era el de Nueva Guerra Fría, ¿no? Que lo habías hablado. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ves la situación para el futuro y en qué consiste esto de la Nueva Guerra Fría. Esto a mí me empieza a darle vueltas a la cabeza en el año 2013, cuando el ataque químico, las fuerzas gubernamentales de Siria hacen un ataque químico contra su propia población, porque el ejército ha desertado, ha desertado y tiene poca mano de obra, por así decirlo, frente a todo pues a una serie de grupos rebeldes e insurgentes. Ellos tienen la tecnología, tienen los medios y usan armas químicas. Pero tienen el apoyo de Irán, que pone toda su maquinaria de propaganda al servicio. Y Rusia, y como ve que Occidente está a punto de intervenir ahí militarmente, pone la maquinaria de propaganda a decir que, bueno, es cuestionable lo de las armas químicas, no sé qué. Y yo veo que en España eso me empieza a aparecer a izquierda y a derecha, y yo no entiendo nada. Digo, tenemos a comunistas que están enamorados de Russia Today, tenemos a neofascistas que están enamorados de Russia Today, y yo digo, bueno, pero si yo soy de izquierda, digo, ¿estarán confundiendo a Rusia con la Unión Soviética? Yo decía, ¿se han quedado anclados en ese paradigma? Y de repente digo, el eje izquierda-derecha, mi problema es que yo estaba analizándolo todo desde el eje izquierda-derecha. Pero si haces un eje XY, o sea, lo haces bidimensional y pones izquierda y derecha, y luego ponemos otro eje que yo en aquel entonces no sabía. Yo estaba explorando, yo era como descubriendo un territorio desconocido, y hay cosas que puse y dije en aquel entonces que ahora digo, madre mía. Pero bueno, yo estaba, y entonces digo, tienes por un lado a los países que defienden la democracia liberal, y luego tienes a los países que cuestionan todo eso y que defienden pues un autoritarismo, estatismo, o sea, una economía estatista, y que además tienen muy buenas relaciones entre ellos, que son el triángulo este que forman Venezuela, Rusia e Irán. Y tienes a gente de izquierda y de derecha simpatizando con eso. Y entonces, ahora eso lo llamamos, pues ellos eran nacionalpopulistas y al otro lado lo llaman globalismo. O sea, en aquel entonces no había etiqueta. Bueno, dices tú, la democracia liberal. Digo, si prescindes del eje izquierda-derecha y ves ese eje de globalistas nacionalpopulistas, o como ellos quieran llamarse, de repente todo cobraba otra dimensión. Veías a Cristina Fernández de Kirchner firmando con Rusia. El país con el que Cristina Fernández de Kirchner más acuerdos bilaterales firmó fue con la Rusia de Putin. Ves cómo las noticias circulan, siempre van rebotando entre Telesur, Russia Today, y es una visión revisionista del orden mundial. Es decir, hasta ahora Occidente, con sus instituciones
del sistema económico neoliberal han ido imponiéndose y han ido metiéndose donde han querido y como han podido, y nosotros ahora cuestionamos eso. Y lo hacemos desde una visión política alternativa. Y entonces yo dije, esto no es solo geopolítica, no es que Rusia se haya quedado con Ucrania, es que están desafiando el orden internacional, que te puede parecer mejor o peor, pero es un desafío. Y ese desafío tiene una dimensión ideológica. Que aquí, claro, en aquel entonces me acuerdo que la gente me decía, pero la ultraizquierda y los comunistas, la ultraizquierda y ultraderecha es minoritaria, eso no es un desafío político. Digo, bueno, vale, pues es lo que yo veo. Y bueno, me cayeron palos, evidentemente, porque cuando los señalaba con el dedo, pues a comunistas y neofascistas no les hacía gracia que los pusiera en ese saco. A los de Podemos no les hizo mucha gracia que los llamase el partido de Putin en España. Cuando digo, vale, tú eres simpatizante de Podemos de andar por casa, pero ¿tú has visto lo que hace tu partido en el Parlamento Europeo? ¿Qué vota? ¿Tú te has leído el propio programa electoral? Bueno, claro, los programas electorales no se los lee nadie, pero yo sí. Es que yo me fui al famoso programa de IKEA, me fui allí, al mejor era el punto 327. Neutralizaremos el papel desestabilizador de la OTAN en Europa del Este, es decir, impediremos que la OTAN defienda a los países de Europa del Este, porque los países de Europa del Este, o sea, no era el imperialismo yanqui el que estaba metiéndose allí, eran los lituanos, letones y estonios diciendo, por favor, venid aquí porque estoy muy nervioso porque Rusia se ha comido un trozo de Ucrania, a ver si voy a ser yo el próximo. Y Estados Unidos, pues claro, ellos tampoco iban a decir, oh, encantadísimos de la vida. Y bueno, y luego los polacos jugándole al ego de Donald Trump diciendo que iban a montar una base militar que se iba a llamar Fort Trump. Es decir, aquí es un juego en el que los países no son ni títeres ni comparsas, ellos estaban jugando ese juego. Y a mí, bueno, me decían de izquierda y derecha, me cayeron palos los de Podemos, y luego en el mundo académico me decían, es que si estás diciendo que esto es una nueva Guerra Fría, es que no has entendido lo que fue la vieja Guerra Fría, desde el punto de vista académico. Porque la nueva vieja Guerra Fría se suponía que más o menos había una cierta, como diríamos, normas no escritas. La Unión Soviética y Estados Unidos dijeron, venga, Europa queda en paz, trazamos una línea, el telón de acero, y cada uno hace lo que quiere de su lado. Estados Unidos y Reino Unido apoyaron al gobierno griego a aplastar a las guerrillas comunistas, y luego la Unión Soviética intervino militarmente en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en el 67, y no se movió nadie. Las tortas volaron en Vietnam, en África, en el Zaire, en el Congo, en Nicaragua. O sea, había unas reglas más o menos no escritas de tú, aquí Europa ha quedado dividido, pero ahora no habían esas reglas. Es decir, no había la nueva Guerra Fría. Me decían que no podía ser una nueva Guerra Fría porque no había esas reglas no escritas y que era una situación más volátil y más peligrosa. Y aparte me dijeron que, bueno, pero esto de Ucrania es muy puntual. Y luego llegó la intervención rusa en Siria. Ahora tenemos intervención rusa en África. Y yo, pues ahora digo, pues bueno, ¿qué? ¿Quién? Por eso yo me dedicaba siempre en Twitter a poner, ¿qué? ¿Os va gustando ya la nueva Guerra Fría? Porque era como reivindicándome. ¿Qué pasa? Que el tablero geopolítico es un poquito más complicado, ¿sabes? Porque Donald Trump podría haber sido el perfecto aliado de Putin si hubiese sido presidente de cualquier otro país. Entonces, cuando entra un tipo que es amigo de Putin a gobernar los Estados Unidos, ya se te descuadra. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos es Estados Unidos en el sentido de que Donald Trump podría ser muy amigo de Putin, pero no podía dejar de ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le pasa a la izquierda española que cuando llegó Joe Biden aplaudió? Y no entienden nunca que un presidente de los Estados Unidos puede ser demócrata o republicano, pero nunca puede dejar de ser presidente de los Estados Unidos. Y eso implica intereses geopolíticos y eso implica que va a terminar bombardeando sitios y desplegando tropas en sitios. Y siempre veo que siempre que hay un presidente estadounidense, sea Obama o Biden, siempre hay un sector de la opinión pública española que siente, ¡oh, qué chasco! Ha bombardeado, pensé que iba a ser diferente. Y yo digo, pero no han entendido. Entonces es un poquito más complejo porque polacos y, por ejemplo, húngaros ahora son unos tipos también bastante impresentables que podrían ser los perfectos amigos de Putin, pero están de este otro lado. Entonces quizás dependa más un poco del nacionalismo. Es decir, el esquema político me quedó un poco cojo, pero al menos me ayudó a entender, a trazar el mapa de que estábamos en una nueva era de competencia entre potencias, que el mundo se iba a hacer más interesante porque ya Estados Unidos estaba en retroceso y otros países querían ocupar ese espacio, y de que el juego político iba a cambiar. Y bueno, y ahora discutirle a la gente o plantearle a la gente de que hay alternativas a la democracia liberal
Este lo tiene todo el mundo clarísimo. Los rojipardos, la democracia liberal, está clarísimo, ¿sabes? Pero cuando yo esto lo dije en el 2014 me miraron muy raro. Pues ahora ya no tengo, o sea, no trabajo el tema de la Guerra Fría porque no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo creo que ya todo el mundo está muy preocupado con el avance del rojipardismo y la democracia liberal y los populismos y demás. Pues bueno. Sí, esa pues tesis parece que ha quedado bastante clara. Bueno, Jesús, pues muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Y gracias a todos por escuchar y os invito a leer el blog Guerras Postmodernas porque es el tipo de análisis de alguien que se lee el punto 326 del programa de IKEA de Podemos para poder hacer un análisis completo y concienzudo. Pues encantadísimo de haber estado aquí. Me lo he pasado muy bien. Yo también. Ay.